Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Presentamos el primer programa de recopilación de mejores momentos de la temporada. Vamos a recoger los mejores momentos de los 12 primeros programas y obviamente no están todos los momentos que nos gustaría que estuvieran, pero sin duda esta colección de momentos preciosos será bien recibida por todos vosotros. Esperamos que disfrutéis y si todavía os falta escuchar algún programa completo, que os genere la imperiosa necesidad de escucharlo. ¡A disfrutar! Primer capítulo y con un tema y un invitado fuera de serie. Antonio Vallejo, enfermero de atención primaria, miembro de SEDET y autor del libro El reto de los fumadores. A mí me parece muy útil, sobre todo, el hacer, con esta regla del 3, el hacer consciente al paciente de esos 3-5 minutos de craving, porque es una sensación que los que hemos sido fumadores conocemos y tú también conoces por tus pacientes, que te la describen seguro con pelos y señales, que es una sensación de desazón, de necesito fumar o se va a acabar el mundo. Y hacer consciente al paciente que son esos 3-5 minutos. Ahí te doy toda la razón, Guillermo. Y además que es fácil de explicar y la gente lo entiende, ¿no? Porque dices tú que cuando... claro, la gente muchas veces cuando quiere dejar de fumar, pues se pone en el peor de las situaciones y esos 3 minutos se pasan muy mal. Pero entonces tienes que hablarles y decir, mira, son 3 minutos y no son acumulables, no es eso, mira, te aguantas y luego... No, mira, es que como no has fumado ahora, luego tienes... No. Pero, claro, ponen de manifiesto la relatividad del tiempo. Sí. Entonces es decir, no, mira, pasa esto y luego te volverán, pero a lo mejor tardarán 5 minutos, puede ser, como media hora, como 2 horas. No, eso no lo debo decir. Y poco a poco este tiempo cada vez irá aumentando. Y lo que tienes que hacer es buscar una distracción. Y entonces comienzas a hablar y dices, porque a algunos te ha pasado que te han entrado ganas de fumar, te mueves de ganas y te han avisado para algo. Ven corriendo, yo que sé, que hay un escape de agua, te corre no sé qué. Dice, ¿qué has hecho? ¿Has fumado? No, me voy a ayudar o lo que sea. Dice, ¿has tenido ganas de fumar? Dice, no, y a lo mejor has estado media hora pues entretenido. Sí, dice, ¿por qué? Porque te has distraído. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar esto. Y con este ejemplo, y lo dices tú, explicando que esto pasa, ¿no? Y que luego se busque algún tipo de distracción, algún recurso, lo que sea, pues la gente lo entiende y la verdad, sobre todo les tranquiliza mucho. Yo eso lo he hablado aparte, vamos a hablar de la medicación, ¿no? Sí. Que también la otra mitad, digamos que el otro pilar del tratamiento para dejar de fumar. Pues bueno, primero es decir, ¿qué es una ayuda? Y eso, que actualmente, pues digamos que antes teníamos un repertorio más amplio, escaso, pero digamos se ha reducido ahora mismo. Tenemos todo lo que es tratamiento sustitutivo de la nicotina, digamos que en sus múltiples, digamos, versiones. Tenemos chicles, comprimidos, spray y parches de nicotina para dejar de fumar, ¿no? Y por otro lado, tenemos un medicamento nuevo que ha salido apenas hace un año, la citisina, sí, ¿no? Que es un tratamiento de 25 días y es un tratamiento de que digamos que es muy parecido a veces como se utilizan los chicles, ¿no? Que es pues cada 2 horas, lo vas disminuyendo, ¿no? Al principio comienzas cada 2 horas, luego cada 2 horas y media, y a medida que pasan los días, digamos, ese intervalo va aumentando, ¿no? Y son 25 días de tratamiento. ¿Qué hay que decir? Pues que juntando, digamos, estos 2 pilares, tratamiento farmacológico y tratamiento psicoconductual, digamos, de que se pueden, digamos, multiplicar hasta 10 veces, de 7 a 10 veces las posibilidades de dejar de fumar. En el segundo episodio tratamos sobre la nutrición, uno de los 3 pilares fundamentales de la buena salud, junto con el descanso y el ejercicio.
La doctora Carmen Lozano Esteban, farmacéutica y doctora en farmacia por el programa de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, estuvo con nosotros y nos brindó el programa con mejor retención de la temporada. El 100% de quienes empezaron a escucharlo lo terminaron. Pues mira, las dietas milagro, fundamentalmente la característica que las diferencia de otro tipo de dietas es que inducen una restricción calórica muy severa o una restricción de otros nutrientes también bastante severos. Entonces, son dietas que prometen una pérdida de peso muy rápida en un periodo de tiempo muy corto. Y eso, pues por eso se le llama milagro, ¿no? Porque eso es imposible, eso es el milagro, eso nunca se puede llevar a cabo. No se puede perder mucho peso en muy poco tiempo. Entonces, por eso se la llaman dietas milagro. El farmacéutico tiene que tener en cuenta todo eso y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, imaginaos que tenemos un paciente con Parkinson. Bueno, pues los pacientes con Parkinson que normalmente vienen con el cuidador no tiene por qué saber cuándo darle la medicación al paciente. Sabe que se la tiene que dar por la mañana, lo mismo se la da pues con la leche, con el café, con lo que sea. Bueno, pues hay que enseñar a ese paciente que, por ejemplo, la levodopa tiene que tener una ventana de administración con las proteínas de una media hora, más o menos. Sí, eso es es importante. Es importante saber toda la medicación, toda la situación del paciente, todo para poder aconsejar a ese paciente. Y si quieren perder peso, pues exactamente igual. Hay que ver la interacción con los medicamentos, toda su situación familiar, la situación de vida que tiene, si vive solo, si vive acompañado, si vive con un cuidador, absolutamente todo. Tercer programa, este fue el único en el que participamos solamente Irene González y un servidor. Trató sobre congresos profesionales y aprendimos muchísimo preparándolo. ¿Qué te parece? ¿Cuál ha sido tu congreso favorito? ¿Cuál es el que más recuerdas? Pues mira, mi congreso favorito, o del que yo más cariño tengo recuerdo, fue un Sympodader, que quien esté un poco familiarizado con la asistencia farmacéutica y con el tema de la farmacia sabe de qué congreso estoy hablando, que es un congreso chiquitín, porque fue en el primero en el que me publicaron un póster. Pues fue el primero al que llevé una publicación, me hizo muchísima ilusión, el primero que me aceptó una publicación y es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Éramos muy poquitos, ¿eh? Y en tu caso, Irene, ¿cuál ha sido tu congreso favorito? Pues mira, yo sí que es cierto que no he ido a una gran cantidad de congresos, he ido, pero no a muchísimos, y recuerdo uno muchísimo por todo lo que aprendí, fíjate, para que no se diga luego que se va de fiesta. Yo en ese congreso lo recuerdo por todo lo que aprendí. Para poder ir a ese congreso fue el congreso de SEFAC que se hizo en Alicante, ahora ya, no sé, 6 años o 7 años. Yo en ese momento era adjunta, tuve que vender mi alma para poder tener esos 3 días, pero incluso vendiendo mi alma valió la pena y no me arrepiento de nada. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, aprendí un montón, conocí a un montón de gente, compañeros de redes que pude desvirtuar. Que pude... Esa desvirtualización, ¿no? Que hace mucha ilusión. Sí. Y para mí fue ver tanta gente, todos juntos, no sé, y estaba súper bien organizado, me pareció brutal. En el cuarto programa por fin tuvimos la suerte de colaborar con un médico especialista, Marian Soto Sogor, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital de Vinalopó, Elche. Nos habló de enfermedades de transmisión sexual. Un claro ejemplo es el VPH, el virus del papiloma humano, realmente muchas veces, es portador, pero no llegas a desarrollar ningún tipo de enfermedad. Entonces, por eso, lo más apropiado, ITS, infección. O sea, hablamos de ETS cuando desarrollamos sintomatología, ¿no? Y signos, y de ITS sería tanto paciente sintomático como asintomático, ¿no? Eso es. Y luego, últimamente, parece que hay como un aumento en el número de enfermedades de transmisión sexual, o ITS, tal y como hemos dicho ahora. ¿Y podríamos hablar de un pequeño repunte o más bien ha sido coincidencia? A ver, sí que se ha visto. De hecho, pues en las guías de infecciones, pues nosotros, por ejemplo, la que manejamos, la de la Sociedad Española de Contracepción o la de la Asociación Española de Patología Cervical, que son las que en nuestro ámbito hacen los protocolos de
de este tipo de infecciones, vamos, sí que se describe que de hecho hubo una bajada muy importante antes de los 2000 y luego a partir del año 2000 otra vez se ha visto un aumento. Venga, Marina, que me he puesto ahí, me gusta hacer preguntas. A ver. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir solo si hay penetración vaginal o anal. Bulo también. Muy bien. A ver, ahí está, bueno, la verdad es que no lo hemos comentado antes, pero uno de los síntomas sería, por ejemplo, una faringitis. Es que es impresionante, o sea, para que nos demos cuenta de que no se queda todo en simplemente la zona vaginal o anal, en este caso. No, es importante. Y justo en relación a esto, ¿crees que, Marina, a lo mejor la concepción entre heterosexuales es menor del riesgo? A ver, históricamente sí que se ha descrito más riesgo muchas veces en relaciones de hombres con hombres, pero yo creo que a día de hoy prácticamente está equiparado. En el quinto programa comenzamos con la sección de salud mental, tratando la ansiedad, y contamos con Juan Ramos Tojudo, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Con el paso de los años, a partir de los 70-80, pues entendemos la ansiedad como una respuesta multidimensional. Es decir, es una respuesta en la cual, digamos, el total de la respuesta pues depende fundamentalmente de tres grandes factores. De cómo interpreto la situación, es decir, respuestas cognitivas, interpretación, atención, memoria de trabajo, solución de problemas, algunos bloqueos cognitivos, ¿no? que tienen lugar aquí. 2, respuestas fisiológicas, y aquí hablamos del cortejo del simpático, ¿no? De toda la activación que tenemos del sistema nervioso autónomo, rama simpática, que va a acompañar de alguna manera esa respuesta para poder adaptarnos a esa situación, decíamos, tan demandante. Aquí es donde están todos los síntomas físicos y donde están incluso las somatizaciones, de las que luego, si queréis, también podemos hablar. Y luego, en tercer lugar, estarían las respuestas motoras o conductuales, en donde están todas aquellas respuestas que ponemos en marcha de manera observable por los demás, ¿vale? Pero hay un punto muy importante que sí que tenemos que poner encima de la mesa, ya que esto pues está muy dirigido a sanitarios, ¿no? Y es que el problema no es que la salud mental sea un gasto. La salud mental es una inversión. Es decir, el problema está en que los datos de Reino Unido son que por cada $1.000.000 que inviertes en salud mental, te ahorras cerca de $20 millones en salud mental. Es decir, el paciente que no está bien tratado desde el principio, es decir, que no hay un primer filtro que oriente en qué necesidades tiene, es un paciente que va a hiperfrecuentar tanto el consumo de fármacos como la asistencia en atención primaria. Y al final es un paciente que fundamentalmente presenta quejas de ansiedad, estrés, depresión, y que los propios médicos de atención primaria pues tampoco pueden abordar gastos, porque están gastos de urgencia saturados. No hay gente que va a urgencia por trastornos de ansiedad, un montón. O sea, es pruebas radiológicas, me duele la cabeza. Pero ni tienen tiempo ni probablemente la preparación. Efectivamente. En el sexto programa contamos con un invitado de altísimo nivel, María Madariaga Muñoz, especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor, ilustre presidente de la Sociedad Española del Dolor. Y como os habréis imaginado, el programa trató sobre dolor. ¿Podrías explicar qué es el dolor neuropático? Bueno, pues es uno de los dolores más fáciles de entender para quien lo sufre y más difíciles de explicar. Bueno, en sentido estricto, según la definición de la IASP, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, un dolor neuropático es aquel que se debe a una lesión en alguna parte del sistema nervioso somatosensorial, es decir, un dolor que ocurre por una lesión en el propio mecanismo que circuita o vehicula el dolor. Vale. Entonces, este tipo de lesiones, que suele tener un origen postraumático, degenerativo, que tienen en principio poca respuesta curativa, pues son de los problemas de dolor más complejos y los que requieren efectivamente un abordaje terapéutico, tanto farmacéutico como de otro tipo, como de fisioterapia, rehabilitación y psicológico,
más complejo desde el principio. En cuanto a fármacos, pues principalmente la adición a la escalera analgésica habitual de antiinflamatorios analgésicos menores, opioides, la adición, como digo, de fármacos coadyuvantes, principalmente fármacos antiepilépticos y fármacos antidepresivos en sus múltiples variantes, pero bueno, esto ya vosotros, bueno, como farmacéuticos... Sí, cuando lo estabas comentando, estoy pensando en mis pacientes que tienen ese perfil perfectamente, o sea, lo que estás diciendo, que son los cannabinoides. Sí, los cannabinoides famosos. ¿Qué evidencia se puede decir que hay? Porque ahora están muy de moda, de hecho a mí me lo preguntan un montón en la farmacia. ¿Evidencia? ¿Qué datos se puedes darnos acerca de ellos? A ver, los analgésicos, o sea, los cannabinoides son sustancias que se pueden utilizar como analgésicos y tienen una eficacia que conocemos moderada en dolor neuropático complejo, refractario, pero también se puede utilizar o tiene una eficacia demostrada como fármaco orexígeno, como profiláctico de náuseas y vómitos por quimioterapia, y se utiliza también como ayuda al descanso. Ayuda o para evitar el insomnio, para mejorar estos síntomas que pueden rodear al dolor, independientemente del dolor. El problema es que en España, como fármaco en sí, disponemos como analgésico solamente de Sativex, de los nabiximoles, que sabéis que es una combinación 1 a 1 de dos tipos de cannabinoides que son los más ubicuos, que son THC y CBD, y claro, es una combinación fija que tiene pues muchos problemas de tolerabilidad, porque el THC tiene una potencia a nivel, digamos, cognitivo mucho mayor que el CBD. El CBD tiene poder antiinflamatorio, tiene poder relajante a nivel autoinmune, pero no tiene el poder analgésico precisamente para dolor neuropático. De hecho, los nabiximoles como Sativex están indicados sobre todo en esclerosis múltiple avanzada, refractaria a otras terapias, ¿vale? Una auténtica eminencia sobre bulos nos acompañó en este programa, Carlos Mateos, de la agencia Comsalud y Alma de Salud sin Bulos. ¿Cómo podemos distinguir un bulo de salud? Bueno, la verdad que no es fácil, no es una pregunta blanda porque incluso los profesionales sanitarios lo hemos visto en la pandemia y los periodistas hemos tenido muchas dificultades a veces de distinguir los bulos porque algunos están muy elaborados. Ha salido recientemente un estudio en el que se veía que muchas de las publicaciones que aparecen en revistas científicas han tenido que ser retiradas. Son incluso centenares de estudios porque son falsos, no tienen la apariencia de reales, ¿no? Algunos bulos son muy burdos, lógicamente, porque tienen pues están mal redactados, es una traducción muy literal del inglés por lo general y se nota mucho. Luego es muy común que los bulos de salud tengan una parte de verdad y eso es lo que nos engancha, eso es lo que nos atrae, pero luego todo lo demás no tienen ninguna evidencia, no cuentan dónde se basan, no, porque se sabe qué tal, ¿cómo que se sabe? ¿Dónde está el estudio hiperenlazado donde dice, dónde está la sociedad científica que dice eso? No lo dicen en ningún sitio, eso es lo más común de los bulos de salud, pero repito, a pesar de eso, muchas veces lo cuelan porque citan a expertos que nunca han dicho eso o que no existen y que incluso para la mayoría de la población es difícil saber si es verdad o no. Y yo creo que no es los más estrambóticos no son los más peligrosos. Los que dicen que las vacunas tienen microchips y tal, esos yo creo que la gente no se los acaba creyendo, ¿no? Porque son demasiado irreales. Pero sí otros que tienen que exageran los efectos secundarios, ¿vale? Y esto aquí han caído también muchos medios de comunicación, ahora nos olvidamos de aquello y tal, pero había un momento que todos los titulares eran pues la gente que tenía los efectos secundarios debidos a la vacuna, la trombosis, incluso por parte del ministerio han tenido una conducta un poco irresponsable en algunos casos en este sentido. Y hay mucha gente que acabó asustada y que no se vacunó y que ha quedado esa concienciación en algunos. Bueno, es que la vacuna tiene algunos peligros. Eso va quedando en el sustrato. Sí. Que no es que se hagan antivacunas, sino que tienen esa reticencia. Y claro, esas personas que no se vacunan son personas que pueden acabar falleciendo y sobre todo pues, también contagiando a otras personas. A mí particularmente, Carlos, el bulo que me pareció más peligroso a nivel general, no solo por lo que entraña el bulo, sino por cómo se origina y
todo el recorrido que tiene hasta nuestros días es que las vacunas causan autismo. Bueno. Sí. Y esto todavía se sigue repitiendo. Sí, 20 años después. Por eso decía que es que a veces la evidencia sola no sirve. Tú le puedes explicar a alguien, oye, mira, ese es un estudio que fue retirado de Lancet porque estaba manipulado, le expulsaron, lo puedes demostrar, pero las personas no quieren nada de eso, quieren la emoción. Es una conspiración de la industria farmacéutica. Así con todo, es que no puedes trabajar únicamente con la evidencia, tienes que trabajar también con las emociones. Sí. Totalmente de acuerdo. Y como el doctor Juan Ramos Tejudo, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, tuvo tan buen feedback en el programa de ansiedad, nos ayudó también con el de abordaje de la depresión. Pues uno de los principales resultados es que casi todos reaccionamos con un concepto que al principio parecía una excepción, pero que es la norma, que es lo que se llama resiliencia. Es decir, el sapiens, el ser humano, es muy resiliente, ¿vale? Es capaz de resistir a casi todo. Por tanto, uno de los principales mantras que hay que desmontar aquí es que la gente se deprime porque le ocurren cosas. No, eso no es así, ¿vale? La gente, vamos a intentar simplificar con esta frase, ¿no? La gente se deprime porque le ocurren cosas, pero además presenta unos rasgos disposicionales ya que le van a hacer percibir esas cosas de una determinada forma, y además va a afrontar conductualmente hablando, pero también cognitivamente hablando, es decir, cómo piensa y cómo ejecuta, digamos, en ese momento, de una forma inadecuada ese acontecimiento vital estresante. Por lo tanto, vale. En psicología decimos que el ambiente es la escopeta, pero la genética es la bala, y necesitamos de toda una interacción pues muy compleja, ¿no? de variables que hacen que al final una persona acabe cumpliendo criterios para un trastorno, ¿no? Como la depresión. Por lo tanto, esto de que las depresiones reactivas son simplemente reacciones a sucesos vitales estresantes no es tan sencillo. Una persona con depresión nunca va a solucionar del todo su problema. Bulo. De hecho, pues una de las cosas más gratificantes de mi trabajo es que cuando una persona sufre depresión, pues generalmente no nos dice solamente, oye, qué bien que ya no tengo depresión, sino que nos dicen, me has cambiado la vida, ¿vale? Es decir, conoceros o conocerte o conocer a un buen especialista no solamente sirve para quitar un problema que existe, sino que sirve fundamentalmente para ensalzar todas aquellas principios, valores, fortalezas que tienen las personas y que de alguna manera durante un tiempo estuvieron apagadas y, bueno, pues no nos dábamos del todo cuenta. Por lo tanto, las personas salen fortalecidas de los tratamientos y igual cada vez hay más investigación acerca de eso. El siguiente programa fue uno de los más especiales, ya que participaron 3 farmacéuticos: José Ángel Dorrego, Ana Andrés González y Magdalena Carreras, compañeros rurales con muchas horas de guardia en la mochila. Sí, estoy de guardia. Vale, un día más, ¿no? ¿Cuántos días o noches de guardia estás al año? 182 o 183 los años bisiestos. De 365... Casi nada. 365 días entre mi compañera, la otra farmacia del municipio y yo. O sea, nos repartimos 182. ¿El municipio sois? El municipio somos 2 farmacias. El municipio tiene 5.500 habitantes, 2 oficinas de farmacia y hay que repartirse los 365 días o 366 los años bisiestos. Y os turnáis semanalmente, ¿no? Semanalmente. Nosotros hacemos el reparto de miércoles a miércoles. ¿Por qué? Por si hubiera algún puente, pues por lo menos que lo disfrute alguno de los dos, o este año lo disfruto yo, el año que viene lo disfrutas tú, más o menos, pues para si se empezara la semana natural de lunes a domingo, pues ni uno ni otro podría disfrutar el puente. Pues mira, me supone, personalmente, es una manera de no te permite desconectar jamás del trabajo. Ten en cuenta que yo estoy en mi casa y yo sé que estamos ofreciendo un servicio mientras yo estoy en mi casa o mientras mi compañera está día de Nochebuena, sabes perfectamente que podemos tener una urgencia, es estar alerta las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y luego, económicamente, pues supone un esfuerzo, prácticamente supone como un auxiliar a jornada completa. Entre las dos personas que me hacen la guardia, supone el sueldo de un auxiliar entero. Y nada, pues básicamente sobre todo eso. Pues a ver, los días laborables de lunes a viernes, de lunes a sábado, nos afecta por la noche, desde que cerramos a las 9:30 de la noche hasta que se abre a las 8:30 de la mañana siguiente. Y ahí o se queda la farmacéutica junta o me quedo yo. Y los domingos y festivos, pues sí que viene más gente del equipo a trabajar y la gente viene cuando pasa por la farmacia y ve que está abierta, bien sea del barrio o bien de paso como cualquier otro día. Normal, claro. Además es que yo creo que como coincide un día festivo o algo así se llena, la farmacia, sobre todo a las 12, son horas clave en donde... Sí, las horas a las que sale la gente a la calle. Y económicamente, sé que esto está un poco que alguna vez, pero lo pregunté a una compañera, ¿económicamente crees que vale la pena, sobre todo por la noche? No. ¿Verdad No. que no? Es que... No, porque por la noche hay alguna operación mientras hay gente en la calle hasta la 1 de la mañana o por ahí. Luego ya pues van a las farmacias 24 horas y no... porque saben que está abierta y no fallan y no se preocupan en mirar el mapa cuál está y ya está. Entonces realmente al final es estar por estar, entre comillas. Bueno, sí. Es aportar un servicio que es muy importante también, pero vamos, que para ti personalmente y no te supone un beneficio, entre comillas. Un nuevo médico se unió en equipo de La Diferencia está en la dosis. Fue Darío Antolín, médico alergólogo en el Hospital Ramón y Cajal, exsecretario de la SEAIC y miembro del comité de ACI. Nos dio una clase magistral sobre alergias. Pregunta para ti, Guillermo. Los alérgicos al olivo no pueden comer aceitunas. Pues yo estoy... ¿O verdad? Darío se ha adelantado. Pero yo esto es falso total. Sí. Falso total. De hecho... a día de hoy es una consulta relativamente frecuente. Sí. Pues claro, realmente a nosotros el olivo muchas veces le llamamos olea, porque es olea europea. Entonces la gente al ver las pruebas me dice, ya no puedo tomar olivas. Joder, pues claro que puede tomar olivas o aceitunas, ¿no? Porque... Incluso aceite. Incluso aceite, efectivamente, ¿no? Esa pregunta es también relativamente frecuente, pero sí puede. Venga, Darío, esta va para ti. Los alérgicos al polen no deben comer frutas. Bueno, pues eso ¿Bulo o verdad? Eso es bulo. Realmente en ocasiones también es cierto que con el aumento de la prevalencia de alergias y con que cada vez vemos a más pacientes, tanto niños como adultos, alérgicos, existe alguna proteína, como por ejemplo la profilina, que se encuentra en algunos pólenes y en alguna fruta o incluso verdura, que da lugar a sintomatología, muchas veces a nivel de picor de boca más que todo, o picor de boca y de lengua y de garganta. Yo lo que siempre digo es que si eso sucede, que puede suceder en 1 de cada 3 personas con alergia a pólenes, fundamentalmente gramíneas y al olivo, pues que por supuesto que consulten con su médico al menos de cabecera por ver si es derivable o no y también cómo le afecta la calidad de vida, ¿no? Porque, pero habitualmente, sí que pueden comer fruta. En este programa número 11 vimos un tema específico de farmacia comunitaria. En esta ocasión contamos con Blanca Carcelén, farmacéutica comunitaria en Castellón y presidente de AFAR-UVEC, Asociación de Farmacias Rurales UVEC de la Comunidad Valenciana. ¿Qué características, Blanca, debe tener una farmacia VEC para serlo? A ver, en principio las características que debe de tener son económicas, que son que las ventas anuales totales no superen los 200.000 euros en el ejercicio económico anterior. Además, no superar 12.500 euros mensuales de facturación mensual de recetas y estar ubicadas, esto ha sido una modificación del Real Decreto, estar ubicadas en núcleos aislados y con un tope de máximo de población de 1.500 habitantes. Este índice corrector
cuando se aplica como máximo, el tope máximo de remuneración son 833,33 euros. Eso fue hasta el día 31 de diciembre del 2022. Debido a la rectificación y modificación de este Real Decreto, esa cantidad ha aumentado a 979,16 euros mensuales, máximo. Todo depende de la cantidad recibida, depende de la facturación mensual de la farmacia. Y esas son las características principales. Nosotros dependemos de las diputaciones, bueno, pero porque esas subvenciones las recibe el ayuntamiento, pero, por ejemplo, nosotros este último año, en noviembre, hemos recibido una directa, bueno, a través del Colegio de Farmacéuticos de Castellón. Sé que Valencia también, una subvención directa. Pero también hemos recibido a través de los ayuntamientos, ¿sabes? Sí, también hay ayudas. Porque estos ayuntamientos realmente dependen de las diputaciones. Sí. Sí que hay que decir que eso es a nivel general en rurales, porque yo también he tenido apoyo por parte del ayuntamiento. Otra cosa, también hay que solicitar, ahora voy a aprovechar. Hombre, muy bien. Es tu momento, Blanca. Sí, hombre, por supuesto. Voy a aprovechar que, por favor, los ayuntamientos, muchos de ellos, se creen que solo por decir tengo una farmacia que nos desborda el dinero por todos los sitios, y no es verdad. Entonces, que nos ayuden los ayuntamientos, que nos cedan locales que tengan ellos disponibles, que no nos cobren alquileres, no sé. Sí. Porque, sí, Blanca, que nos puedan ayudar a quedarnos, entre comillas, exacto, porque al final el que pierde es el pueblo, no, bueno, nosotros también, ¿no? Pero el que pierde es su pueblo. Exacto. Entonces, que hay ayuntamientos que en vez de ayudar, yo, por ejemplo, hacen lo contrario. Bueno, yo llevo 14 años en Benafigos, empecé pagando alquiler, agua y luz, y poco a poco pues fui consiguiendo, hablando con dos distintos alcaldes que han ido pasando, y yo no pago alquiler, no pago agua ni pago luz, y es una ayuda muy importante y lo agradezco. Último episodio que pertenece a esta recopilación. En este caso contamos con Claudia Pradas, psicoterapeuta en La Coruña, creadora de contenido sobre salud mental en redes sociales y autora del libro Todo saldrá bien, con el bien tachado. Nos brindó una clase magistral sobre el burnout, siendo el segundo programa más escuchado hasta el momento. Ayúdanos a definir el síndrome de burnout. Vale, para empezar, el síndrome de burnout, digamos que es más un estado emocional, no es una patología clasificada dentro del manual diagnóstico, no es un trastorno mental. Por lo tanto, eso nos lleva a que mucha gente puede llegar a sentirlo en algún momento de su vida. Se caracteriza por la sensación de agotamiento, de cansancio, de desmotivación, irritabilidad, derivada de la situación laboral. Muchas veces está explicado por el alto nivel de estrés continuado en el tiempo que tiene la persona que ha sufrido burnout, o quemazón, o estar, pues eso, hasta las narices. También se puede detectar cuando el rol que estamos desempeñando en el trabajo no se asocia con la recompensa que estamos recibiendo. Las personas, por ejemplo, sí, las personas que tienen muchísima... Sí, ¿te pasó? ¿Te ocurrió? Me pasó. Sí. Bueno, pues te voy a preguntar directamente. Vale. ¿Puedo preguntarte, está bien para ti que cuentes tu experiencia? No sé si puedo. Broma, sí, te la cuento. Vale. No, mira, si quieres me cuento mi experiencia, pero yo personalmente pues estaba en un puesto de farmacéutica adjunta, pero no desempeñaba como tal mi puesto o no tenía las responsabilidades que yo consideraba que debería de tener. Entonces eso me fue quemando poco a poco hasta que llegó un punto en que, bueno, yo todavía tengo pesadillas, o sea, ya hace ya años que me despierto sudando pensando en que tengo que ir a trabajar. Vale, perfecto. Además, esto me coincide muy bien porque he trabajado, tengo un caso de persona titular de farmacia, vamos a llamarlo Maripili para... Sí, a mis pacientes todos se llaman Maripili o Manolito, ya está. Muy bien. No tienen nombre. Con Maripili es muy importante también eso, que haya una buena diferenciación de roles, eso es súper importante, pero no jerarquía, no jerarquía, no, roles.
Exacto. Que cada persona tenga unos roles designados y asignados a su ejercicio profesional. Si eres titular, si eres auxiliar, si eres farmacéutico, eres farmacéutico. Es decir, cada persona unos roles, unos horarios estructurados y también, pues eso, de vez en cuando, obviamente, preguntar, y si ves que un cliente, un trabajador está más estresado de la cuenta, pues preguntar y atender. No salvar, no somos salvadores de nadie. Cada persona somos salvadores de nuestra propia, de nuestra propia integridad. Pero sí que es verdad que las posiciones de poder jerárquicas, en este caso un titular de farmacia, sí que es muy importante que tenga un poquito en cuenta qué posición es la suya y de vez en cuando sí que echar un vistazo. No desde el salvador, sino desde el cuidado a tu equipo. Bueno, este es el penúltimo programa de la temporada, esperamos que lo hayáis disfrutado. No nos echaréis mucho de menos en agosto porque podréis volver a escuchar nuestros programas e intentaremos dinamizar el grupo de Telegram para que sigamos todos conectados y solamente nos queda daros las gracias por escucharnos y como siempre esperamos que hayáis podido aprender algo. Recordad que podéis encontrarnos en @boticonsejo, @Guillermo Estrada y siempre en @la diferencia está en la dosis.